Y hoy vamos a seguir con el tema de la última tertulia, un tema sobre los consejos de Pablo a Timoteo. Lo vamos a ampliar un poquito, porque vamos a entrar con otro de los pastores que Pablo estuvo también ministrando y enseñando a Timoteo, a Tito. También está por ahí Filemón, hay alguno más. Pero queremos simplemente que abran el corazón en medio de una sociedad que casi nadie se deja enseñar nada. Damos por hecho que todos somos súper sabios, suficientes, auto, siempre son un auto, como si no dependiéramos de nadie, pero esa no es la realidad. Toda persona dependemos de los demás. Dependimos de una mujer y un hombre para nacer. Dependemos de Dios para vivir. Dependemos de otros que nos van a ayudar a lo largo del camino. Y si usted es cristiano y es cristiana, debe también de admitir el consejo pastoral. Debe de admitir los consejos que la Santa Biblia también da. Debe de leer la Biblia, asistir a una iglesia, ser fiel en ella y escuchar los consejos bíblicos y pastorales. Y vamos a entrar en la segunda parte de los consejos de San Pablo a Timoteo y a Tito. Que serían los consejos que nos gustaría escuchar. ¿Cuántas veces sucede? Y esto lo expuse la semana pasada. ¿Cuántas veces nos gustaría escuchar consejos y diría, si yo pudiese hablar con fulano o con el otro? Bueno, no deberían decirte nada diferente de lo que dice Pablo a Timoteo o a Tito, entre otros, ¿no? Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Tú tienes ganas de escuchar un consejo de parte de Dios. Bien, vamos a desglosar cuáles serían los consejos. Entonces, vamos primero. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. ¿Leo el 16 o...? Sí. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante. Timoteo recibió dones, ¿no? La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. Entre esos dones, la función de un pastor en sí es descubrir cuáles son los dones que Dios puso en cada miembro de la iglesia y crear el ambiente para que se desarrollen, fluyan, crezcan, multipliquen todos esos dones. Entonces, Pablo, como pastor de Timoteo, oró por él y le ayudó a descubrir y desarrollar esos dones. Ahora, el consejo es: no descuides el don que hay en ti. Que eso ya pertenece a la persona que lo ha recibido. Claro, porque los dones son irrevocables. Amén. O sea, no es que Dios te da un don hoy y mañana dice, te lo quito. No, Dios te dio el don, ahora ese don es irrevocable. Y ese don ahora es responsabilidad de ti como administrador de lo que Dios te dio, qué es lo que haces o dejas de hacer. Entonces aquí tendríamos que verdaderamente entrar en la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno le dio 10, a otros 5. Entonces, a algunos les da y lo ponen a producir y el Señor dice, buen siervo. A otros los ponen a producir 5 y le trae otros 5. Y al que tenía 1 dice, no, porque tuve miedo y por comenzó a buscar excusas y no le presentó el fruto de ese don. No se lo presentó al Señor. Y el Señor dice, lo que tenía te es quitado. Entonces, para entender esta enseñanza de Pablo a Timoteo, nos ayuda la parábola de Jesús, de los talentos. Entonces, Dios dio dones y talentos a todos y cada uno. Mira, a todos y cada uno en cada congregación le habrá dado algo
Dones. Están los dones espirituales, los dones ministeriales y los dones de servicio. Entonces, no pienses, cada uno tiene que con humildad empezar a descubrir ese don y va a recibir la ayuda de su pastor, y cada uno como pastor tiene que enseñar a descubrir a cada uno qué don tiene. Y después, el consejo de Pablo sería, no lo descuides, porque hay algunos que por diversas circunstancias descuidan el don. Si el don tuyo es evangelizar, no dejes de evangelizar. Si el don tuyo es enseñar la palabra, no dejes de enseñar la palabra. Si el don tuyo es el servir en la iglesia en lo que sea, mira, yo hoy estoy aquí delante de unas cámaras, delante de unos micrófonos, pero yo cuando empecé siendo fiel en atender los teléfonos, cuando acompañando a mis pastores a hacer programas de radio, de madrugada. Entonces yo trabajaba todo el día, iba a la iglesia y parte de mi descanso de noche lo sembraba en atender el teléfono. Iba a la radio a atender el teléfono. Quizás para algunos sea una función menor, pero si en lo poco me fuere fiel, sobre lo mucho te pondré. Te pondré. Entonces, la cuestión es que tenemos que aprender cuál es el don que Dios te dio. Si es el de orar por los enfermos, ¿por qué no oras por los enfermos? Vas a visitar a los hospitales. El problema es que a veces no nos damos cuenta que anhelamos el don que tiene el otro y menospreciamos el que Dios nos dio a nosotros. Sí, queremos eso, queremos coger el don que nos gusta en otros. Exacto, pero no nos damos cuenta que Dios dio a cada uno según nuestra personalidad, según nuestras capacidades, y a veces nos prueba con lo que nos da, si somos fieles o no. Sí, es así. Entonces, la cuestión es, ¿quieres un consejo de parte de Dios? ¿Estás deseoso de un consejo de parte de Dios? Bien. ¿Te ha sido dado un don de parte de Dios? ¿Tu pastor ha trabajado en ti para que ese don fluya, se desarrolle? Bien, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás poniendo a producir? ¿Sí o no? Claro. Entonces, no descuides el don. Es muy importante. Hay muchos que descuidan el don, dejan de hacer aquello que fueron llamados a hacer, dejan de producir en aquello a los cuales Dios les ha abierto la puerta para producir. Te ha sido conferido una gracia, te ha sido conferido una oportunidad para hacer algo. ¿Qué has hecho con esa oportunidad? Y si lo descuidas, no te frustres, no entre amargura en ti. Una vez yo recuerdo que uno de nuestros niños le regalamos un juguete y nada más cogerlo al poco, cogió y lo desarmó. Cuando ya no podía funcionar empezó a llorar porque su juguete no funcionaba. Y le dijimos, no funciona porque tú mismo lo has roto. ¿Ahora qué pasa? Ya no hay juguete. Pensaba mientras tú hablabas en esto que me ocurrió a mí. Hay cristianos que reciben cosas de Dios, las descuidan, las estropean, las rompen y luego dicen, oye, ¿a mí por qué Dios no? No, Dios te lo dio. Pero como tú dices, lo has descuidado, lo has roto, ¿ahora qué pasa? Muy simple. Te encuentras vacío, solo. Y amargado a veces. Amargado. Y a veces hasta con envidia. Exacto. Entonces, lo importante es, mira, esto me hace acordar, si hay alguno que se encuentra en esta situación, esto me hace acordar cuando el profeta Eliseo tenía una escuela de profeta y de repente estaban con un hacha, estaban cortando un árbol y se cayó el hacha, se salió del asa y se cayó. Y fueron a hablar con el profeta y le dijeron, le contaron lo que había pasado y que el hacha era prestada y comenzaron a lamentarse. Y el profeta le dijo, muéstrame en el sitio donde se cayó el hacha. Hay algunos que pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Muy simple. Hasta que no reconocemos el momento y la situación, por qué hemos dejado y abandonado, descuidado el don
¿Dónde? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Una rebelión? ¿Una disconformidad? ¿Un pecado? ¿Una malas compañías? Porque muchas veces las malas compañías, juntarnos con la gente que en vez de apoyarte, te echa para atrás, te habla mal del pastor y que te dieron esto para hacer y tú estás para mucho más. No te creas más. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Amén. Piense de sí mismo con cordura, nos enseña la Biblia. Entonces, cuando caemos en ese tipo de cosas, necesitamos regresar a ese punto para pedir perdón, arrepentirnos y darnos cuenta, si no, no crecemos. Eliseo lo llevaron, llegó a ese lugar, hizo flotar el hacha y se recuperó el hacha. Las cosas, los dones no se recuperan si no vamos al sitio, si no reconocemos cuál fue el punto que nos hizo descuidar ese don. Amén. Y arrepentirnos y comenzar otra vez. Ahora, vamos a seguir con el tema, pero vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Me adelanté. 2 Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avivar el fuego. Cuando uno tiene un don dado por Dios, tienes que sentir ese fuego que te impulsa y recibiréis poder, dinámica, una dinámica que te impulse a hacer y a que ese don fructifique. Te tiene que impulsar. Entonces, pero para eso, como todo fuego, cuando tú enciendes un fuego, ese fuego hay que cuidarlo. Sí. Porque si no se consume, se termina consumiendo. Y se apaga. Y se apaga si no le echas leña, o si aún ese fuego, teniendo suficiente leña, de repente está puesta de una manera que no le entra oxígeno suficiente, se termina asfixiando el fuego y se termina apagando. Entonces, esto nos enseña que en nuestra vida tenemos que cuidar eso, nuestra relación con Dios, para que el don en nuestra vida fluya y produzca, lo que tiene que estar es en comunión con Dios. Entonces, te aconsejo que avives el don. Tenemos que estar muchas veces oramos por el avivamiento, y el avivamiento empieza en uno. Uno mismo. El avivamiento empieza en uno. Basta de esperar que el avivamiento venga de tal sitio. Hemos visto gente que recorre, se va a la otra punta del mundo a ver lo del avivamiento. Y está bien, no digo que no te motive, que no te busque, que no te inspire, pero recuerda que el avivamiento viene por la búsqueda personal de alguien. No es algo externo, tiene que ser algo interno. Aviva. Te aconsejo que avives. ¿Quieres un consejo de parte de Dios? Aviva el fuego, que te llevará a que ese don o esos dones que hay en ti se desarrollen. Y no falte luz, no falte calor, no falte la gracia de Dios sobre ese fuego. Exacto. Ahora, sobre la gracia de Dios va a hablar posteriormente. Pero ahora le habla a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Recordemos que Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Es muy probable que Timoteo haya sido no solamente joven, sino un poco tímido. Yo sé lo que es que de repente joven te lancen al ruedo y tengas que lidiar con gente que te mira como diciendo, ¿y este chaval de qué me va a hablar? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar? Si puede ser casi mi hijo. Exacto. Me ha tocado literalmente. Ya somos dos, que yo sepa. Exacto, me ha tocado literalmente eso. Entonces tuve que luchar
con esos complejos y con esos cuestionamientos que vienen de afuera y que te comen la cabeza y en el corazón. Entonces tuve que luchar contra eso y recordar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres un consejo de parte de Dios? Recuerda que si Dios te ha llamado y si Dios te ha dado un don y te han comisionado algo, no importa la edad, como dijimos en el programa pasado, la etnia, el país donde naciste, no importa lo que suceda. Lo que importa es que Dios esté contigo. Amén. Mira, te voy a contar algo que me ocurrió hace unos años. Yo tenía una noción mínimamente básica de inglés que aprendí en el cole, cuando estudiaba. Y de repente me mandan a Canadá a vivir en Vancouver durante un tiempo. Entonces, leí cuando Dios dice en la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. Sí. Y que José también se movía en ese espíritu superior. Entonces yo dije, Señor, yo me encuentro en un país con otra lengua, entonces tú me ayudarás. Yo me esforzaba y estudiaba todos los días. Tenía 2 horas una profesora que me enseñaba inglés, pero antes de tiempo me tuve que largar a predicar en inglés, a predicar en las calles, como evangelista y en unas iglesias donde me invitaban. Y me acuerdo que predicaba como algo así, como yo ser Tarzán, ¿no? En plan indio que dicen, en plan, ¿no? así. Pero la gente entendía. Es lo que tú tenías. Era lo que yo tenía. Y no me tuve que amedrentar y tuve que luchar con esos complejos. Y me acuerdo, una vez en una denominación me invitaron a predicar en una ciudad que se llama Maple Ridge. Y resulta que estoy predicando ahí y de repente, así, con el yo ser Tarzán, todos ingleses, todos de habla inglesa, y me acuerdo que de repente hago un llamado para orar y pasa un hombre y oro por él. Yo no sabía quién era, oro por él, y de repente Dios le sana la rodilla. Tenía un problema en su rodilla y Dios le sana la rodilla. Cuando termino, sin traductor, sin nada, vienen y me cuentan que era el supervisor de esa zona, de esa iglesia, de esa denominación, y que yo oré por él y Dios le sanó la rodilla. Gloria a Dios. Entonces, nadie tenga en poco tu juventud, nadie tenga en poco lo que está en tus manos. Lo que está en tus manos para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Lo que estaba en las manos de David fue la onda. Y las manos, la onda de David y la gracia de Dios, suficiente, trajeron la victoria. Exacto. Ahora vamos sí a la gracia. 2 Timoteo capítulo 1 y 2. Capítulo 2, 1 y 2. Sí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay varias cosas. Primero, más de 25 veces Pablo anima a Timoteo. Lo tiene que animar. Por eso es muy probable que yo te decía que Pablo sería de un espíritu un poco introvertido. Por eso le dijo, no te fue dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de fe, de poder y dominio propio. Ahora, le dice, esfuérzate en la gracia. La gracia. ¿Qué significa? Esfuérzate en lo que Dios te ha dado. Nos gustaría a nosotros estar mejor preparados. Nos gustaría tener mejores herramientas, tener mejor... de todo. De todo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Le dijo el Señor a Pablo. Y bajo esa experiencia de vida, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. O sea, en lo que tú quisieras, si no tienes, esfuérzate, sigue, ve adelante, sé valiente. Que la gracia significa precisamente eso, que Él va a suplir lo que tú no tienes, que Él se va a manifestar en aquello que tú fallas.
que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 por ahí dice que Dios puso toda esta excelencia en vasos de barro. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no es nuestra. Y no sea nuestra. Entonces, significa que Dios así lo permite que sea, que en estos vasos de barro, no de metal, de oro, de plata, de bronce, no, de barro, lo más humilde. Agua y tierra. Ahí Dios permite que se manifieste su gloria y precisamente para que después nadie pueda gloriarse de sí mismo, sino toda gloria sea para el Señor. Amén. Que por medio de su Espíritu Santo lo hace. Entonces, yo no me podía glorificar del éxito predicando en inglés. ¿Por qué? Porque mi inglés era más bien vasto, pobre. Simplemente Dios se glorificaba. Se glorificaba. Porque Él así lo quería. Él así se le ocurrió. Y bien. Es que tenemos un Dios soberano, amplio, grande, que nos tenía que ayudar cada día a no dudar, a no dejar que la sombra de la duda o de la indiferencia nos tomase, sino, Señor, eres tan grande y yo en tus manos, pues puedes hacer algo. Sí, y precisamente, mira, vamos a Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos no se cansan. Yo cuando era jovencito, era muchacho, parecía que uno tenía energías ilimitadas. Sí, pero te cansas. Llegas al final de la noche. Sí, wow. Pero durante el día, los padres, los que son padres y tienen hijos, saben, pero ¿de dónde saca tanta energía este chico? Por eso los hijos hay que tenerlos jóvenes. Claro. Porque si no... ¿De dónde sacan tanta energía? Por Dios. Entonces, precisamente hace esa comparativa. Nosotros nos cansamos, aún siendo muchachos, te cansas. Te cansas. Pero los que esperan en Jehová, la gente flaquea, cae. Pero la gracia de Dios hace que si esperamos en Él, Él nos da la fuerza. Esa es la gracia. La gracia significa... Es bastante complicado, porque la gracia es tan amplia, pero cuando dice esfuérzate en la gracia, significa esfuérzate en esperar la gracia de Dios. Es que este versículo de Isaías que acaba, la gracia es como un viento que simplemente Dios nos pide, confía. El consejo de Dios es, confía en mí, te estás moviendo en el Espíritu, ese es el viento del águila. El viento sostiene al águila. Sí, sí. Ahora, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con otro consejo de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ah, qué consejo, ¿no? Es que pero fíjate, en esta época, estamos en esta época, año 2024, pleno siglo XXI, donde no estamos enseñados y hemos sido inculcados por una filosofía de no mucho esfuerzo y nada de sufrimiento. Una superprotección. Sí, entonces, pero esa superprotección llega hasta el punto de que en la iglesia nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Y aquí, a ver,
Estoy tratando de ordenar algunos pensamientos, me estoy acordando de un movimiento que se llama Pare de Sufrir, ¿no? Pero mejor sal de ahí. la cuestión es que, independientemente de eso, aquí Pablo le dice a Timoteo, sufre pues penalidades como buen siervo de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo. Y esto nos lleva a entender y comprender que tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades por seguir a Jesucristo. Que en la medida que nos estemos concientizados de eso, estamos errados en la enseñanza. Si alguien te enseña que no tendrás que sufrir penalidades por seguir a Jesucristo, te está engañando, porque no sabe más que el apóstol Pablo. Y que no, es que Dios de su palabra dice al revés. Es necesario que entremos al reino de los cielos pasando por penalidades. Claro. Estamos, ya te digo, en una época donde las costumbres fuera del reino las queremos traer y meterlas en el reino. En el reino está la sobreprotección. Fuera del reino, como tú decías, está la sobreprotección de los padres sobre los hijos de la sociedad, del Estado sobre la sociedad y una serie de cosas. Y lo que está haciendo es una sociedad cada vez más débil y cada vez con menos capacidad de soportar situaciones difíciles. Y de creatividad. Pero lo peor, de iniciativa. Claro, y lo peor es que esa misma forma de pensar la queremos meter dentro del reino. Y aquí choca frontalmente con lo que Pablo le dice a un discípulo amado, aquel que él tiene como hijo espiritual. Porque Pablo lo tenía a Timoteo como hijo espiritual, amado. Y le dice, sufre penalidades. Le está diciendo, prepárate. Prepara tu corazón y acepta que el seguir a Cristo implica sufrir penalidades. ¿Por qué? Porque Pablo las pasó. Y porque la vida es así. O sea, es una mentira, una falacia pensar que el librarnos de problemas, de penalidades, de circunstancias adversas es algo que nos arruina. Al revés, nos da madurez, nos enriquece. Me estaba acordando ahora de un actor español y un hombre de radio muy famoso en el barrio de Pan Bendito de Madrid. Y un rapero, el Landy. El Landy nació con unas incapacidades físicas tremendas. Y sus padres le ponían los tarros que él usaba para el desayuno cada vez, según crecían, más altos. Y el Landy se empezó a quejar y sus padres dijeron, pues cógelos. ¿Quieres saber? Cógelos. Crearon en él un espíritu de dejar de ver tanto su incapacidad y de ver que podía superarlo. Y empezó a inventar formas y maneras de alcanzarlos. Cuando los padres veían que ya lo alcanzaba, se lo subían más arriba. Y el Landy, en una entrevista, hablando a la gente joven, dijo, doy gracias a Dios por tener unos padres así, porque no me vieron como inútil, ni como alguien que había que estar ayudando, sino como un hombre normal que podía superar cosas. El pueblo de Dios tiene que aprender que no tenemos que ser cristianos inútiles, cristianos aprendiendo a superar cosas. Hay un salmo que dice, con mi Dios yo saltaré los muros. Sí. Ahora, tenemos que prepararnos y los pastores tienen que preparar a la iglesia. Si tú, pastor, amas a Dios y amas al rebaño que Dios te puso por pastor, lo tienes que preparar precisamente a sufrir penalidades. Y enseñarlo. A sufrir decepciones. El ministerio, y esto es para jóvenes que quieren el ministerio, prepárate porque el ministerio trae penalidades, decepciones, traiciones, un montón de cosas que no te gustarían vivir, pero vienen en el combo. Y es parte de la... ¿Sabes, Carlos? Yo doy gracias a Dios por todas las adversidades. Me han ayudado a crecer. Y también hay otra faceta. Me ayudan a entender a los demás. Sí, Moisés,
A mí siempre, hace muchos años aprendí, Moisés estuvo 40 años en el desierto precisamente cuidando las ovejas de su Yetro, de su suegro Yetro, en el mismo desierto que después durante 40 años tuvo que llevar al pueblo de Israel, en el mismo desierto. Jesucristo lo definió esto de una manera muy sencilla. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, Amén. tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. O sea, esto habla de que el seguir a Cristo implica la cruz. Y la cruz no es cómoda. En absoluto. Si te enseñan la comodidad del Evangelio, no te están enseñando la cruz. Y el Evangelio no existe sin cruz. Amén. Amén. Es muy sencillo. Y tenemos que despertar del sopor que nos producen las malas ministraciones o enseñanzas deficientes. De hecho, le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque seguramente a Timoteo no le gustaría mucho eso, y le está diciendo: considérate, presta atención a lo que te estoy diciendo y que Dios te abra el entendimiento, porque cuando te toque pasarlo, no te pille por sorpresa. Amén. Y sepas que va a venir. Y sepas que va a venir. Y que como padre espiritual no te he mentido acerca de estas cosas. Al revés, te he advertido para que estés preparado. Por eso es la responsabilidad, como verdaderos padres espirituales, preparar a los hijos espirituales para la vida. Para la vida real. Así como un verdadero padre tiene que preparar a sus hijos para enfrentar la vida real, un verdadero padre espiritual, un verdadero pastor o un verdadero apóstol para con sus pastores, tiene que prepararlos para la verdad de la vida espiritual. Es así, es así. Que implicará sufrir penalidades, hasta persecuciones. Sí. Incomprensiones. De todo tipo. Traiciones, que eso es muy doloroso. Pero es parte. Es y parte. Eso te ayuda. Y luego también, cuando llega la hora de ministrar a otros, si tú has pasado por ahí, lo entiendes. Oras de otra manera. Tienes empatía. Hablas de otra forma, porque dices: yo pasé por ahí. Sí, tienes empatía. Hay algo que te aproxima a ese corazón. Que es a veces lo que falta en algunos ministros. No digo en todos, por favor. Por favor. Cuando no pasamos por el desierto, no sabemos, no tendremos empatía por aquellos que están pasando por el sufrimiento. A veces Dios tiene que pasarnos por ciertos dolores para hacer sensibles nuestros corazones al sufrimiento del otro, del prójimo. La empatía. La empatía. Ahora, otro consejo de Pablo. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pasiones juveniles. Pasiones tenemos todos. De hecho, la Biblia nos enseña que cada uno es seducido según su propia concupiscencia. Entonces, las pasiones de los jóvenes a veces no son las mismas que de una persona más. No pueden ser. No pueden por la ser. edad, por la inmadurez, Exacto. por las formas. Pero todos estamos sujetos a pasiones. Sí. Todos estamos sujetos a esas concupiscencias. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que Pablo le enseña? Nos enseña a todos que todos estamos sujetos a una u otra concupiscencia. Huye. No no hagas fraternidad, no le des lugar. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. No hagas. El ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, ¿quién fue? José. José. ¿Y qué es huir? Ir en dirección contraria al peligro. Exacto. Entonces, José, pero vamos por parte. Entendamos la circunstancia de José. José
estaba desechado por los hermanos, lejos de su familia, esclavo. Y ahí llegó con mucho esfuerzo y sacrificio a ser el mayordomo de la casa de Potifar. Potifar era un personaje importante dentro del gobierno del faraón. ¿Y qué pasó? La esposa de Potifar lo tuvo entre ojos. Ahora, hay algunos que dicen, claro, huyó porque seguramente ya sería una mujer mayor. No. O se piensan que eso de que nosotros vemos hoy en día como los hombres poderosos cambian a sus mujeres, y perdonen que lo diga de esta manera, no lo digo en forma despectiva por las mujeres, pero es para que se entienda, las cambian por un modelo más nuevo. ¿Sí o no? Y hacen unas locuras. Y eso sucedió siempre. Entonces la esposa de Potifar seguramente sería una mujer muy atractiva. Y muy activa. Y muy activa. Y José pudo haber pensado, yo aquí me arreglo la vida. Es que si llego a ser él que de ella, tengo todo. Exacto. Entonces, ¿qué hizo José? Pero José prevaleció en su corazón su temor de Dios. Si el temor de Dios está en ti, amado hermano, de la edad que seas, y ocupes el sitio que ocupes o el don que tengas, huye de la pasión. Huye de, si tu concupiscencia tiene que ver con ver en internet lo que no te conviene, huye del internet. Huye de estar solo. Los jóvenes, novios jóvenes, si la pasión es tan fuerte que los lleva al pecado, no estén solos, no busquen estar solos. Sean inteligentes. Exacto. Huir es precisamente ir en dirección contraria a donde te lleva la corriente. La corriente de este mundo te quiere llevar y que te dejes llevar y arrastrar, y nosotros no. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, huye. Huye. No dijo confraterniza. El que está en un incendio no se pone a jugar con las llamas, huye en dirección contraria. Y el que no sabe nadar no se acerca a la orilla donde las olas están grandes, se va a la tierra firme. Ninguna otra... Si la pasión está a la derecha, vete a la izquierda. Exacto. Entonces, ¿y qué significa? Tampoco juegues en tu mente y en tu corazón con los pensamientos. Amén. Así como son tus pensamientos, así tal es el hombre, enseña el libro de Proverbios. Sí. Si tú piensas en una cosa, terminarás de tal manera que el Señor dijo, enseña en la Biblia, si alguien codicia la mujer del prójimo, ya adulteró en su corazón. Es tan peligroso el tema que uno pudo haber cometido pecado sin haber en su corazón, sin haber tocado a nadie. Porque lo que ha impedido ha sido ejecutar el hecho. Pero si el hecho estaba dentro. Estaba concebido ya en la mente y en el corazón. Por eso dice Pablo, huye. ¿Qué significa? Ni le deis lugar en la mente ni en el corazón. Huye de esa posibilidad. No te dejes encantar por la serpiente, esa serpiente que se mueve de un lado para otro y de repente en ese bamboleo, ¡paf!, te pica. Eso le pasó a David. No huyó de su pasión. Y fue cogiendo un declive que le llevó muy lejos. Muy lejos. Ahora, vamos a seguir. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, aquí ya es algo más que un consejo. Ya es, te encarezco, es más que un consejo. Casi es un mandato ya. Es un mandato. Y en ese mandato le llama a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y después termina diciendo, cumple con tu ministerio, haz obra de evangelista. Entonces, nos llama a la evangelización. La evangelización no es algo puro y exclusivamente para aquel que fue reconocido o ordenado como evangelista. Es algo para todos. Todos tenemos tiempo y lugar y oportunidad para evangelizar. Que no te dan un púlpito para evangelizar, no importa, hay un púlpito en cada charla con un amigo, compañero de trabajo, vecino, compañero de estudios. En cada oportunidad hay un púlpito. No necesariamente tiene que ser un púlpito con una tarima, un micrófono. En cada oportunidad hay un púlpito. Entonces, y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En parte lo que estamos haciendo nosotros, aquí. Alguna vez alguien escribió y dice, pero estos critican a todo el mundo. Yo leo algunas veces los comentarios. Perdón, no estamos criticando, pero sí estamos redarguyendo, instando, exhortando, con paciencia, con amor significa, pero con la doctrina bíblica. Lo que nosotros creemos de parte de Dios que está equivocado, como hablábamos hace unos minutos, acerca del tema del sufrimiento, que hablábamos lo equivocado de algunos planteamientos aún dentro de la iglesia. Sí. Pero es lo que estamos haciendo, porque vendrán tiempos, y ahora mismo son tiempos, donde no se sufre, no se soporta la sana doctrina. Porque volviendo al ejemplo, no caso único, al ejemplo de sufrir penalidades, hay gente que cuando le dicen que hay que sufrir, no, a eso no, el Señor no me llamó a eso. ¿Cómo que no te llamó a eso? Aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. El Señor nos llama a servirle y en el servicio está el padecimiento. El padecer por causa de su nombre. No es más. Entonces, El que estudia medicina y se hace médico tarde o temprano va a tener que pasar por la crisis del primer paciente que se le muere en la sala de operaciones. Y yo he hablado con una cirujana y tienen un trauma de días. Pero es parte. Es parte de su oficio. De la medicina, de ser alguien que opera. Y parte de nuestro llamado, que es servir al Señor, es padecer. Muchas veces padecer incomprensiones. Porque fíjate que dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia significa deseos. Entonces se van a amontonar un montón de maestros, entre comillas, del Evangelio, que van a enseñar no conforme a la... A mí me gustaría no tener que sufrir. A mí me gustaría un montón de cosas que se predican por ahí, pero no lo dice la Biblia. Entonces yo no voy a guiarme por mi concupiscencia, por mi deseo. Me voy a guiar por lo que dice la Biblia. Es que el siervo no es mayor que su Señor. Y si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿cuánto más nosotros? Ramas secas. Bien, vamos rápidamente a Tito, porque Tito es otro de los discípulos de Pablo. Y fíjate qué le dice Pablo a su discípulo en Tito 1:5. Por esta cosa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pareciera que en Creta hubo una
campaña evangelística, un movimiento de evangelización que dio sus frutos, pero claro, había ciertas características de los cretenses. Es más, ahí dice que parece que los cretenses eran, esto dicho por historiadores, que eran mentirosos, fábulas y un montón de cosas en Creta. Entonces, cada uno que viene al reino de los cielos tiene que ser confrontado con esos pecados, ¿no? Y lo que Pablo le dice a Tito, el propósito por el cual yo te dejé en Creta es que corrijas lo deficiente. O sea, muchas veces no nos gusta a nosotros ser corregidos, pero también no nos gusta tener el problema de ponernos a corregir a otros, porque cuando tenemos que confrontar y corregir a otro, nos podemos hacer con gente que ya... porque cuando le predicas ciertas cosas, tú eres la persona maravillosa, que lo llevó al Señor, que el Señor le cambió la vida. Pero cuando tienes que confrontarle con sus pecados, ya es otra cosa. Ya no eres tan guapo. A mí me tocó... No predicas tan bien. Sí, a mí me tocó abrir varias iglesias, ¿no? Entonces, y me tocó pasar de la experiencia de ser el evangelista que te predicaba las buenas noticias, que te llevó a los pies del Señor, que esto que lo otro, a que me digan, tienes que quedarte en esa iglesia porque no tenemos un matrimonio para que se haga cargo de la iglesia. Me dijeron así. Entonces, en esa iglesia tuve que empezar a hacer la obra pastoral de maestro y empezar a corregir, a exhortar, y un montón de cosas. Y de repente cuando tú abres una iglesia nueva, mucha gente que viene con distintas características o problemáticas de otra iglesia, se vienen y se cobijan contigo, y lo que tienes que hacer es empezar a corregir. Entonces, al principio eres el simpático, pero después no es tan simpático el asunto. Ay, si yo te contara. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes por serse el simpático, tú corrige, porque el que ama, a tiempo con vara corrige. ¿Sabes una cosa que yo aprendí? Que tanto cuando te ensalzan como cuando atacan, yo uso Operación Kleenex. El Kleenex es muy sencillo, lo uso y lo tiro. Me alaban, uso, lo tiro, lo olvido. Si me atacan, lo cojo y lo tiro. Operación Kleenex. Y así puedo seguir caminando. Vamos, Tito 1, 10 al 14. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¡Wow! Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Has buscado un texto potente, sí. Carlos. Contumaz significa contumaz habla de alguien que no se somete a la autoridad ordenada por Dios. Muchas veces la gente, no siempre, pero muchas veces la gente que en una obra nueva viene, que viene de otras creyentes, que vienen de otras iglesias, son contumaces. No siempre, pero muchas veces. Pero Pablo le dice: repréndelos duramente. Repréndelos duramente. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y tápalos la boca. Sí. O sea, por ahí un... Mira, una vez vino en una iglesia que pastoreaba aquí en Madrid, vino uno que daba vuelta por las iglesias y que se la daba de profeta. Y lo único que dañaba a la gente, estuvo como un mes así. Entonces un día no aguanté más, se la dio de profeta y le dije así: perdón, pero me salió con rima y todo. Le dije: tú no eres profeta, tú lo que eres es un jeta. Entonces, claro, desapareció. Y yo sé que lo que tuve que hacer fue lo que dice ahí: taparle la boca.
porque dañaba, no ejercía el ministerio profético, porque el profeta está siempre sujeto a autoridad. Entonces, él venía y presumía de una serie de cosas y tenía una serie, unos ínfulas y unos aires, y lo único que hacía, porque la profecía es para edificación, consolación y, bueno, y edificación. No consolaba, no edificaba, no, se autoproclamaba él como profeta, era para autoexaltación. Una autopromoción. Y tuve que confrontarlo. Entonces, hay veces que tenemos que ser confrontados, que tenemos que confrontar, y habrá alguna vez que tendremos que ser confrontados también. Y tenemos que saber soportar con humildad cuando verdaderamente somos confrontados en aquello que tenemos que cambiar. Tenemos que tener este equilibrio, enseñar y ser enseñables. Sí. Y vamos a leerlo nada más. Timoteo 2, 1, 10, porque tenemos poco tiempo. Sí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hablar y predicar, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este tiempo eso, con las enseñanzas que vienen de este mundo, tenemos que tener muy en cuenta esto, por favor. Es que es una locura. Sí. Es una locura. Vamos a ver, una mujer pastora se hace cabeza en la iglesia, pero cuando llega a casa, ¿quién es la cabeza? ¿La pastora o el marido? Y dentro de la iglesia, ¿quién es la cabeza? Si está el marido delante. ¿Dónde estamos? ¿Qué incongruencia? Sí, pero lo tenemos que ver no solamente de ese punto de vista, viendo que no entre la filosofía de este mundo al reino de los cielos. Eso es importante. Sigamos, por favor. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El ejemplo. Un consejo de Pablo a su hijo espiritual: sé ejemplo. Pablo también le dijo a Timoteo: sé ejemplo en todo. Ser ejemplo. Nuestro ejemplo habla más fuerte que 1000 palabras. Amén, eso es verdad. Sigamos, por favor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Muchas veces vivimos, como me gustaría tener una charla, sobre todo pasa con gente que ve a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales a determinados siervos de Dios que en muchos casos nos maravillan con la gracia y la sabiduría de parte de Dios en sus vidas. Y decimos: ¿cómo me gustaría hablar con él, que me dé un consejo? Mira, es verdad que necesitamos consejos, pero muchos consejos tenemos ya escritos en la Biblia. Están todos. Están todos. Están todos. La Biblia es completa. Amigos, la palabra de Dios es completa. La Biblia, la palabra, es útil para enseñar, redarguir, para ayudar al hombre, a la mujer cristiana. Simplemente hemos hecho un recorrido, unas cuantas pinceladas de los consejos de uno de los apóstoles, Pablo, el apóstol que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Ahí dejamos los consejos. No son nuestros. Es más, Carlos y yo, y hablo en su nombre sin pedirle permiso, que él me pare, tenemos que también ser enseñados. Seguimos aprendiendo, seguimos estando en el altar y tenemos que seguir cogiendo nuestra cruz cada día y seguir adelante. Sigan los consejos bíblicos, escuchen a los pastores que están en equilibrio y la sana doctrina. Huyan de las pasiones e huyan de enseñanzas
que están más cerca del hedonismo y de ciertas pasiones vergonzosas, que es estar cerca de la palabra de Dios. Acerquémonos a Dios y huyamos de lo que no es de Dios. Esto ha sido el programa de hoy, esto ha sido la tertulia de hoy. Damos gracias a Carlos Riz por todos los textos que hemos leído y nos ha enseñado. Y les ha hablado José Luis San. Deseamos que Dios les bendiga. Les esperamos en la próxima tertulia con un nuevo tema.